Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de los Hechos en su séptima parte y final. La influencia del judaísmo sobre Pablo. Pablo era un patriota hebreo, aunque fue enviado a los gentiles. Pablo siempre sintió un profundo amor por su propio pueblo de Israel. La temprana instrucción de Pablo en la ley y su aprendizaje de un oficio, fabricación de tiendas, revelan que provenía de una familia que vivía ajustada a la verdadera ideología israelita. Pablo era fariseo. El padre de Pablo era fariseo, según Hechos 23:6, y el mismo Pablo había sido un fariseo lleno de celo, como lo declara en Filipenses 3:5. Había aventajado a sus contemporáneos en su práctica del fariseísmo con su énfasis en el conocimiento de las Escrituras, la justicia externa, los ayunos y el diezmo. El fariseísmo le dio a Pablo hábitos de disciplina para su vida como cristiano, y el cristianismo le dio libertad de legalismo de su vida como fariseo. Pablo era estudioso del Antiguo Testamento. En la sinagoga de Tarso, Pablo habría aprendido las escrituras hebreas. Hasta los 12 años habría aprendido a escribir la lengua hebrea, estudiado la ley y los profetas y dominado la historia judía. A los 13 años probablemente fue enviado a Jerusalén para avanzar su educación bajo el célebre maestro Gamaliel. Durante los siguientes 5 o 6 años se sentó a los pies de Gamaliel. Pablo aprendió a diseccionar un texto hasta poder sacar docenas de posibles significados. Pablo aprendió a debatir en el estilo de pregunta y respuesta conocido en el mundo antiguo como la diatriba, y a exponer, porque un rabí era en gran parte un abogado que perseguía o defendía a los acusados de quebrantar la ley sagrada, y en parte predicador. Pablo fue misionero. Como alumno de Gamaliel, Pablo habría conocido el objetivo de un prosélito al año por cada judío. Desde su juventud le habían inculcado la idea de extender la verdad de Dios a otros. Esta idea sería santificada y empleada por el Cristo resucitado en la propagación del Evangelio durante los años adultos de Pablo. La influencia del helenismo sobre Pablo. La ciudad de Tarso. Pablo nació y se crió en Tarso, la capital de la provincia romana de Cilicia. Tarso había sido fundada como ciudad-estado griega en el 171 por Antíoco Epífanes. La evidencia señala a que los judíos se establecieron en Tarso desde la fundación de la ciudad y que recibieron derechos como ciudadanos. Pablo mantenía claramente su condición de ciudadano romano, y podría ser que esta ciudadanía hubiese sido por mucho tiempo condición de la familia de Pablo. Los derechos de ciudadanía solo podían conseguirse por herencia de un padre ciudadano, aparte de los casos excepcionales en que eran otorgados por una ley formal o una persona como recompensa por los servicios dados a la ciudad. Pero estos casos eran relativamente pocos en cualquier ciudad, porque este derecho está guardado de manera celosa. La ciudadanía romana de Pablo resultó inapreciable al viajar por el mundo romano predicando el Evangelio. Tarso era
también un centro académico, pues poseía una universidad. Aunque probablemente no era una universidad célebre, sí era un lugar donde se enseñaba y debatía la filosofía. Puede que Pablo hubiese formado parte de esta situación o no, pero desde luego quedó expuesto al pensamiento griego de una forma en que no lo sería un judío en Palestina. Tarso fue útil para preparar a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. Las religiones de misterio. Pablo debió estar bien familiarizado con las religiones que prometían una especial relación con los dioses. Aunque Pablo mostrase familiaridad con la terminología de los misterios e incluso aunque pueda haber empleado algunos de estos términos en un intento deliberado de interesar a los lectores griegos en el Evangelio de la salvación de Dios, ello no demuestra de forma alguna que la teología de Pablo se derivase en absoluto ni de que dependiera de la teología de aquellas sectas. Hay significativas diferencias entre la teología de Pablo y las enseñanzas de las religiones de misterio. La vida personal de Pablo. En el mundo romano de la época de Pablo, era cosa común para una persona ser conocida por varios nombres. Pablo, Paulo, era su nombre latino y Saulo era su nombre hebreo. Siempre tuvo estos nombres y no tienen relación con su conversión, o sea que su nombre no fue cambiado a Pablo tras su conversión. En opinión de varios eruditos, que Pablo había estado casado, pero que su mujer murió o que quizá le dejó cuando llegó a ser creyente en Cristo. Aunque esto es cuestión de especulación, la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio y su presencia en el Sanedrín judío indican fuertemente que había estado casado. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo fue ocasionada de manera repentina cuando se encontró con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Sin embargo, había cuestiones que habían estado inquietando a Saulo de Tarso antes de aquel decisivo acontecimiento. Jesús mismo le recordó a Saulo que dura cosa era dar coces contra el aguijón. Estos aguijones que pinchaban la mente y el corazón de Saulo probablemente incluían el testimonio de martirio de Esteban, las vidas piadosas de los cristianos a los que perseguía y su conocimiento de los milagros y enseñanzas del Señor Jesús. Cuando la voz desde el cielo le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», cesó la lucha interior y Pablo se convirtió en cristiano. La conversión de Saulo de Tarso es una de las grandes apologías de la fe cristiana. No hay explicación adecuada, excepto la bíblica, para el dramático cambio que tuvo lugar en aquel hombre. La incredulidad no ha podido dar respuesta de manera satisfactoria a la declaración bíblica de que este hombre, que odiaba a los creyentes en Cristo, pasase de repente a ser uno de ellos y el más grande predicador de la fe en Jesucristo. Esta es una visión general del libro de los Hechos.